La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Me es grato al estar con ustedes y gracias por ustedes estar conmigo también en el estudio precioso de las verdades eternas. Por hoy continuamos en el versículo 3 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Este pasaje es tan rico, tan hermoso, donde nos dice: has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Venimos hablando sobre el mensaje especial de Jesús a la iglesia de Éfeso, mensaje que está siendo esparcido por toda la faz de la tierra para todos los miembros que servimos a Jesús con nuestro corazón, con nuestra sinceridad. Cuando hablamos respecto a esa palabra, y has sufrido y has tenido paciencia, debemos tener paciencia en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de toda tormenta de dificultades de cualquier índole que sean. Debemos tener paciencia. ¿Por qué debemos ser pacientes en medio de grandes luchas? Porque si nos ponemos a zapatear, enojones, llenos de ira, vamos a estar amargados, vamos a estar tristes, amedrentados, afligidos. ¿Qué debemos hacer? Someternos a Dios y depositar nuestras cargas, todas nuestras ansiedades en el Señor nuestro Salvador eterno, para que seamos fortalecidos, vivificados, confortados y consolados. Jesús dice en Lucas 21:19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cuando está hablando de esto, si leemos los pasajes anteriores, está hablando de grande tribulación, está hablando de grandes dificultades que vienen a la faz de la tierra, pero dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y Pablo declara en Romanos, en el capítulo 2, verso 7 y verso 8, nos dice claramente: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria, honra e inmortalidad. Mientras sufrimos, mientras perseveramos en los sufrimientos, entonces Dios nos ofrece vida eterna a los que perseverando en bien hacer, que a pesar de las luchas, de las burlas, de los ultrajes, de las maldiciones que la gente arroje contra nosotros, una de nuestras actitudes tiene que ser ciertamente perseverar en bien hacer. Otra de las cosas, buscar la gloria y la honra y la inmortalidad que se encuentra especialmente en Jesucristo. Pero Pablo continúa en Romanos 2:8 diciéndonos: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si en medio de las luchas y pruebas nos hacemos al lado de la injusticia, entonces vamos a sufrir tremendamente. Pero si nos mantenemos firmes ciertamente en la vida eterna y perseveramos en hacer bien, buscando la gloria y la honra e inmortalidad en Cristo, esto nos constituye en las personas bienaventurados, en las personas dichosas, en las personas divinamente bendecidos por Dios. Lastimosamente que muchos en medio de las luchas se vuelven con ira, con enojo, son pleitistas, desobedientes a la verdad,
no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y eso trae sus consecuencias. Entonces les viene tribulación, les viene angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aunque sea judío, pues primeramente al judío por conocer más a fondo a Dios, le viene también tribulación y angustia terrible. También al griego, no importa, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Si perseveramos teniendo paciencia, ciertamente, si perseveramos pacientemente en las luchas y en las pruebas, entonces vendrá gloria, honra y paz. ¿A quiénes? A todos los que practicamos lo bueno. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba produce esperanza. Y la esperanza nunca jamás avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado por parte de Dios mediante Jesucristo. Según Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cómo debemos mantenernos nosotros cuando estamos pasando luchas y pruebas? Según Romanos, Pablo nos dice en el capítulo 12, verso 12, gozosos en la esperanza. Así tenemos que estar en medio de las luchas, sufridos en la tribulación, pero debemos tomar una actitud correcta cuando estamos sufriendo en las tribulaciones. Debemos permanecer gozosos en la esperanza. Segunda actitud, constantes en la oración. Algunos que sufren lo que hacen es apartarse del evangelio, apartarse de su ayudador que Dios. Ya no asisten a la iglesia por las luchas que tienen, por las tribulaciones que están pasando. Dice, no, es que yo estoy pasando muchas luchas y no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Dónde está entonces tu verdadero amor? ¿Dónde está tu esperanza entonces? Si te vas afuera, vas a perder toda la bendición. Vas a conquistar no la bendición, sino maldición tras maldición, tragedia tras tragedia. Pero si perseveras en medio de la tribulación, permaneces gozoso en la esperanza que Dios ha puesto por delante. Si te mantienes constantemente orando y congregándote, serás bendecido por parte de Dios. Serás prosperado. En Romanos 15:4 nos dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, lo que está en las Santas Escrituras, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, nos dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero si no nos congregamos porque estamos pasando tribulación, entonces estamos caminando insensatamente. Estamos actuando contra nuestra propia cabeza, amontonando toda clase de engaños del enemigo. Debemos creer, confiar en que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador eterno. Por lo tanto, debemos estar pacientemente, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dará a nosotros mismos un sentir según Cristo Jesús, de permanecer firmes, de permanecer leales en esa seguridad de la esperanza que Él nos ha ofrecido. Colosenses 1:11 dice que debemos ser fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Los creyentes debemos de ser pacientes. ¿Por qué? Porque es necesario ser pacientes, porque en esa paciencia, como leíamos anteriormente,
nos dice claramente las Escrituras de que vamos a ganar nuestras almas si somos pacientes. Pero ¿cómo lograrlo? Debemos estar siendo fortalecidos con todo el poder de Dios y conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia, en este caso, y longanimidad para tener largura de vida. En segundo de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5, Pablo declara también: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo Jesús. Jesús fue paciente y por su paciencia está ahora siendo Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el que ha recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. En Hebreos capítulo 6 verso 9 nos dice también en cuanto a nosotros: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y Pablo continúa todavía diciendo: pero seamos fieles en este aspecto, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, que si nos mantenemos creyendo de que Dios no es un Dios injusto, Él no se olvida el trabajo que hacemos en la viña de Él. Cuando usted sirve a Dios en cualquier cosa sencilla o grande, ya sea predicando o enseñando, barriendo o testificando en las calles, repartiendo tratados o haciendo el oficio dentro de la iglesia para recaudar fondos, todo eso Dios lo toma en cuenta, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles en este caso aún. Pero deseamos que cada creyente, cada uno de vosotros, muestre la misma solicitud, el mismo deseo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando servimos con integridad en las luchas y en las pruebas, con toda paciencia, entonces seremos bendecidos. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, esa es la clave, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, el Señor nuestro Dios hizo ciertamente juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros o delante de nosotros. Según Hebreos capítulo 6 verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Entonces, se necesita ser pacientes en la batalla espiritual. Porque si no tenemos paciencia, ¿cómo lograremos triunfar? En Hebreos 10:32 se nos dice: pero traed a la memoria los días pasados
en las cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, piense en esas palabras, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No es nada lo que sufrimos, no es nada lo que pasamos en esta vida. Entonces lo que viene es maravilloso. Y se nos dice en Hebreos 10, 35 al 37, nos dice en ese interesante pasaje, piense en lo verdadero que Dios nos da, nos coloca en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es esta promesa: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mi confianza en Dios tiene grande galardón. Tu confianza en Dios tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza. Mantente en la fe, porque tiene grande galardón, grande recompensa. ¿Por qué necesaria la paciencia? Dice Hebreos 10:36. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito. No es que vamos a pasar siglos padeciendo. Es poco el tiempo, pero después de eso, Dios aparece para darnos la plenitud de las victorias. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, dice Hebreos 10:38, no agradará mi alma, dice Dios. Mas el justo vivirá por la fe. La vida consiste en confiar en Dios. La certeza de la salvación consiste en nuestra confianza en Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva nuestra alma en las manos de nuestro Creador. Es necesaria entonces nuestra paciencia al mantener puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Por lo tanto, Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagínense lo que el sagrado escritor dice a los hebreos. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tanto en los cielos como al contorno nuestro tenemos tantos testigos. Y nos dice claro el sagrado escritor: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, todo aquello que nos estorba para la carrera. El corredor, el atleta, se despoja de todo lo que puede estorbarle en su carrera. Lo mismo los que juegan en las canchas, en el fútbol. Se despojan de todo lo posible para poder correr. Ahora, en cuanto a la vida espiritual, dice Pablo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos míos, dice Santiago en el capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
Pero el problema para muchos creyentes que en vez de gozarse cuando sean en diversas pruebas, Dios mío, comienzan a renegar y a pelear contra su creador, contra su ayudador, contra su proveedor que es Dios. Hermanos míos, tened paciencia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y además de esto, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, sabiendo que la prueba en nuestras vidas, la prueba de nuestra fe, produce paciencia en nosotros. Entonces, tienen que venir pruebas. ¿Para qué? Para que se produzca en nosotros paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es el fin de esa obra completa? En este caso, es para ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante es, qué maravilloso tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Hay que tener paciencia como el hombre campesino espera sus frutos. Cuando el campesino tiene su siembra, ciertamente primero desmonta el terreno, le quita toda la maleza, después ara el terreno para ponerlo blando, después siembra la semilla, espera después las lluvias. Una vez que la planta comienza a brotar, también la hierba comienza a brotar juntamente con la semilla que se sembró. Pero el labrador limpia una vez más todo ese terreno donde está sembrada la buena semilla. Más tarde vuelve otra vez a ponerse otra vez lleno de maleza. Vuelve a quitarla otra vez hasta que llega a recibir los frutos que ha estado esperando y se goza después. Santiago nos ilustra esto. Santiago capítulo 5, verso 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, ya no andéis afuera del camino de Dios, ya no estéis sin congregaros, debéis congregaros en cualquier iglesia donde se está predicando y enseñando el evangelio. No debes estar desaprevenido, debes de estar preparado. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Las señales que estamos viendo por toda la faz de la tierra están dando alarma de prepararnos espiritualmente, porque algo grande de sorpresa viene a la humanidad. El que no esté preparado será tomado de sorpresa terrible, pero los que estemos preparados será la dicha más grande y poderosa. Santiago 5, verso 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Según Santiago 5:11, y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y has visto también el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es necesaria entonces nuestra paciencia para participar y crecer en la naturaleza divina. De esto trataremos en un próximo programa. Queridos y preciosos estudiantes de las Santas Escrituras, quiero agradecer a pastores, a evangelistas, misioneros, miembros
líderes de las iglesias que están aprendiendo acerca de estas preciosas verdades. Ojalá las pongamos por obra todos y seremos encomiados por Dios y para siempre. Mis amados, no tardes de arreglar tu corazón si no está arreglado. Debe de hacerlo lo más pronto posible. No vaciles, porque si sigues vacilando vas rumbo al peligro más eminente, o estás en el peligro más eminente, que es la condenación eterna. Avanza hacia Jesucristo. Sírvele con integridad de corazón. Ámalo con todo tu corazón. No veas a la derecha ni a la izquierda, mucho menos hacia atrás. Mira a Jesucristo. Él es perfecto sobre todo lo que hace, sobre todo lo que dice. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él es fiel y verdadero en todo lo que dice y hace. Ámalo, sírvelo de corazón y serás dichoso para siempre. Queridos y muy amados en el Señor, no se olvide, estamos esquina con la Avalon y la 42 Street, aquí inmediato al centro de Los Ángeles, un poquito hacia el sur. Los freeway que usted puede tomar con facilidad es el 10 hacia el west y se sale en la San Pedro y hace una derecha si es que viene del este. Si viene del west hacia el este, entonces sálgase en la San Pedro y haga una derecha. Pero si viene del este es una izquierda que tiene que ser en la San Pedro y esa se convierte en Avalon hacia el sur. Y nos encuentra en la 42 Street y por la Vernon y por la Martin Luther King. Entre esas principales calles está la iglesia o el templo Roca de Luz Eterna. Que Dios le bendiga a usted y a todos los suyos. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.